Vamos a continuar entonces con la segunda parte de este curso de R del taller. En esta oportunidad vamos a ver lo que es el análisis descriptivo de datos. Para esto vamos a ver diferentes funciones y nos vamos a apoyar de algo que vimos en el video anterior, que era el- la tabla o la base de datos Iris. ¿Ya? Para esto primero agregar dos funciones nuevas que vamos a estar utilizando a lo largo de los videos, que es para asegurar que nosotros cuando partamos una codificación no tengamos nada en la memoria que esté ocupando espacio y en el fondo entorpezca lo que vamos a realizar. ¿Ya? Entonces si yo tuviese, por ejemplo, y esto lo voy a hacer de una manera rápida, si tuviese datos acá guardados como ese, pudiese yo removerlos específicamente con esta función, solo esta, voy a marcar solo esa, que remueve todas las variables en el fondo que están guardadas, y esta función que permite borrar el contenido que está en la consola. También pudiese hacer de una escobita que sale acá cuando uno va eligiendo en el fondo funciones. Vamos a trabajar con la librería Tidyverse, que es una librería que eh, ya enseñé a instalar en el video anterior. Si se dan cuenta es algo que no salió en el video anterior porque ya estaba cargada, pero cuando carga la librería en el fondo muestra todo esto, toda esta información. Esta librería trae más paquetes adentro, más librerías adentro y por ejemplo la librería ggplot2 que es para hacer gráficos, que la vamos a utilizar también en este curso, Chibble que es para manejo de tablas, esto que yo denomino dplyr que es para también manejo de datos, esto es para leer tablas y así hacia adelante, ¿ya? Después especifica los conflictos que hay en ciertas funciones. Ya existe una función filtrar que viene por defecto en R y otra que se llama lag. Y la librería dplyr en el fondo trae también estas dos funciones, ¿ya? Entonces cuando empiezan a ver como solapamientos de funciones, R empieza a elegir solo una en caso de que nosotros llamamos solo a esta porción perdón, a esta porción, la porción de filter de, de esta función. Ahora, si yo quisiese llamar específicamente una función de una librería, tendré que seguir este patrón, que es librería, dos puntos, y ahí puedo invocar, perdón, la función. Ya, entonces lo primero que voy a hacer, dado que ya tengo la librería tdiverse cargada, es cambiar iris a una tabla que voy a llamar data, para no utilizar específicamente esa librería, ya, perdón, esa base de datos con el nombre iris, para no modificarla. Entonces, esta base de datos data la podemos modificar a gusto. Eh, Primero vamos a identificar los tipos de columnas. Entonces, para eso vamos a usar la función str, que nos dice qué tipo de columnas tenemos y cuántos números hay, una muestra de los números y cuántas observaciones hay, que son las filas, y cuántas variables hay, que son las columnas. Esta librería perdón, esta base de datos Iris contiene información de plantas, de su sépalo y de sus pétalos, y también de la especie a la que corresponde. Los sépalos y los pétalos son variables numéricas, variables decimales, y la variable species, que está en inglés, que ya lo vamos a cambiar, es una variable factor que contiene tres niveles. Sería setosa, versicolor y virgínica, que no alcanza a aparecer acá en consola, pero en el fondo aparece, ¿ya? Y este uno debiese haber 2 y 3 va a corresponder como al número de indexación de cada nivel, ¿ya? Uno serían setosa, 2 versicolor. Pero cuando nosotros imprimimos la tabla, si se dan cuenta acá, sale el nombre en sí, el nivel en sí, ¿ya? Esto es solo un tema de manejo interno de los datos en R, ¿ya? Entonces, estos eh, están en inglés, sepal wide, y los vamos a pasar a español a una forma más fácil de interpretar, de escribir. Entonces voy a cambiar los nombres de data que es la tabla, que por medio de la función names, que si yo arrojo simplemente esta porción de código con control enter, me da los nombres de las columnas y voy a reemplazarlo por un vector que si se dan cuenta, del mismo largo y calza cada posición con cada
palabra que quiero sobreescribir, ¿ya? O renombrar. Entonces, lo importante es que este vector tenga exactamente el mismo largo que la cantidad de columnas que tiene la tabla data, ¿ya? Entonces, si yo hago esto, como estoy haciendo solo una asignación, no me retorna nada por pantalla. Y ahora voy a utilizar el head de data. Y acá se dan cuenta que en el fondo cambié los nombres de las columnas, ¿ya? Entonces voy a trabajar con estos nombres de columnas de aquí en adelante en el código. Primero, el resumen como más global que puedo hacer de cualquier objeto en R es por medio de la función summary. Y esta función se adapta al tipo de variable que estoy analizando, ¿ya? Por ejemplo, en el largo del sépalo, el tipo de variable es numérico. Entonces me va a entregar los cuartiles con el mínimo y el máximo, obviamente, la mediana y la media. Pero cuando los niveles son factores, me entrega la frecuencia de cada uno de estos niveles, ¿ya? Entonces vamos a hacer un análisis descriptivo exploratorio inicial. eh, Conocer medidas de dispersión de centro, la mediana y la media. Nos faltaría acá entonces la moda, el que tiene mayor frecuencia, pero para valores numéricos obviamente no continuos, idealmente continuos, no tiene mucho sentido. Quizás más en esto, ¿no es cierto? En la especie quizás haría más sentido tener moda, y acá la moda es 50. Todos son moda en este caso. Em, Podemos cambiar el tipo de una columna, el tipo de datos que tiene una columna. Si yo corro solo esta porción de código, que es la especie, el de la data, tengo que los tres niveles son setosa, versicolor y virgínica. Entonces ahora voy a cambiar esto, esta columna, la voy a asignar en la misma columna, o sea, voy a sobreescribir la columna, pero cambiando los valores como caracteres, ¿ya? Entonces ahora yo acá no tengo em, factores con niveles, o sea, no identifica que hayan categorías o conjuntos de valores, sino que cada uno es distinto, ¿ya? Cada valor es definido como de manera distinta. Y si se dan cuenta, cuando hago la misma función de str, acá ya hay caracteres y ya no habla de niveles, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo pasar caracteres a factores por medio de esta función? Con data especies, peso especies y como as factor. Entonces, en este caso, voy a tomar la data que está por caracteres y la voy a pasar a factor. Y acá lo único que va a hacer es ver las similitudes. Cada vez que existe una palabra nueva va a crear un nivel nuevo y, y van a ser clasificadas de esta forma, bajo como los distintos elementos que existan en esta columna, ¿ya? Podemos ver también, por ejemplo, el rango de datos con la función range. En este caso, el rango, por ejemplo, del largo de sépalo va desde 4.3 a 7.9. Ese es el valor mínimo, ese es el valor máximo. Podríamos hablar de cuantiles. Los cuantiles entregan la proporción acumulada de algún valor. Entonces, por ejemplo, ¿cómo interpretaríamos esto? Que en el fondo esto me dio los cuartiles, porque los cuantiles es basado en la base de cálculo que utilicemos, y en este caso me dio los cuartiles, porque son 4 niveles. Em, y dice que el 0% de los datos son menores a 4.3. A lo más el 25% de los datos son 5.1 o menos, obviamente. El 50% de los datos tiene un largo 5.8 o menos. El 75% de 6.4 o menos. Y el 100% de los datos tiene un largo 7.9 o menos. Esto se condice porque es el valor máximo, ¿ya? Y este está con menor estricto para que pueda ser el cero absoluto, ¿ya? Entonces no hay ningún valor que tenga el de valor, el mínimo valor, menor al mínimo valor. Que eso es lógico porque por algo es el valor mínimo. Ahora yo pudiese, pues si se dan cuenta acá, me entrega los cuartiles. Pero ¿qué pasa si necesito el valor correspondiente a la probabilidad 0.95, o sea, el 95%? Entonces, acá encuentro ya valores específicos, 7.255. ¿Qué significa esto? Que el 95% de los datos
son 7.255 o menor, ¿ya? De largo. Tienen de largo 7.255 o menor, ¿ya? Entonces en este caso me sirve como un resumen ya estadístico puntual. Puse hacer estadísticas de porcentaje acumulado. Pudiese yo definir distintos tipos de subconjunto de datos. Entonces, por ejemplo, no sé, del 95% de los datos, quiero calcular la media. Entonces yo pudiese hacer un filtro de esto, de tal manera que los valores sean menor a este número. Entonces saco el 5% superior, por ejemplo, de los datos más grandes, y de ahí calculo una media. O pudiese quitar las colas, por ejemplo, de esta de esta, de esta columna, es decir, sacar el 5% superior, 5% inferior, filtrando simplemente y calcular promedio, resumen. eh, y esto es típico que uno hace cuando quiere, por ejemplo, quitar sesgo o puntos extremos, ¿ya? O puntos que tienen poca probabilidad, y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos lo que es la distribución normal, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero solicitar una cadena, en el fondo como los cuartiles que me salen acá, pero con números que yo desee, entonces por ejemplo voy a pedir los deciles. Y los deciles están desde el 0.1 hasta el 1, ¿ya? Entonces voy a crear un vector en el fondo, que es una secuencia de 0.1 hasta 1, con incremento obviamente de 0.1, y voy a pedir efectivamente estos deciles. Entonces me va a dar el cuartil 10, perdón, cuantil 10, cuantil 20, cuantil 30, así hasta el 100, que corresponde específicamente a los deciles. Decil 1, 2, 3, así, ¿ya? Entonces tendría más detalles de qué elemento estoy abarcando, en qué número estoy. Pudiese tantear sesgo acá, si es que veo números más juntos, por ejemplo en el lado de los 70, 80, 90% son datos más juntos. Obviamente el cuantil 50 es la mediana, así que se va a condecir con cualquier función que utilicemos para esto, ¿ya? Entonces hasta ahí lo que es análisis de cuantiles. Por ejemplo, ahora yo quiero aplicar a una columna algo específico, una función específica, pero quiero separarla por algún elemento. Entonces acá utilizamos la función tapply, que en el fondo toma una columna, que es, perdón, corrí el, con la coma. Ahí sí, toma una columna de valores de una tabla y ahora va a separar bajo un criterio. Y esta es la importancia que tiene el hecho de tener esta variable como factor. Porque en el fondo ahora cada nivel es una categoría, es un conjunto de datos. Entonces yo puedo tener métricas basado en este conjunto de datos específico, esta separación de elementos, y obtener, por ejemplo, la media para setosa, la media del largo de sépalo, porque eso es lo que estamos midiendo, para versicolor, y la media para virgínica, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, setosa tiene de media 5.006, versicolor tiene de media 5.936, y virgínica es la que tiene media mayor, ¿ya? Entonces esto también es importante, esto nos va a servir para hacer análisis de categorías, pudiésemos separar incluso en clusters más adelante con técnicas más avanzadas y ver efectivamente que hay diferencias significativas de medias, por ejemplo, para estos factores, ya que eso es como importante. Y acá se nota. En el fondo, virgínica es la medida que tiene, que es mayor. Entonces pudiésemos hacer distintos tests para demostrar en el fondo que eh, el tipo de especie efectivamente influye en el largo del sépalo, ¿ya? Y lo mismo pudiese ser, pero aplicando otra función, por ejemplo, summary. Entonces tendría, si se acuerdan, estos son listas. Tendría listas de métricas para cada uno. Acá está la mediana de cada uno. Setosa, versicolor, vigínica, y ahí está lo mismo, exactamente lo mismo. Media para cada uno de ellos. Sí, perdón, es la media, sí, está bien. Y la mediana, que es bien cerquita. Si se dan cuenta, la mediana está bien cerquita de la media. Es igual da indicios de que es bien simétrica la curva de frecuencia, ¿ya? El histograma, que vamos a aprender más adelante.
con el valor mínimo, con el valor máximo, podríamos ver sesgos, entre otras cosas. Pero hasta acá la idea de la importancia de manejar datos por medio de factores, ¿ya? Y más adelante se van a dar cuenta que esto es importantísimo para graficar. Tablas de frecuencia, si yo por ejemplo aplico la función table en cépalos, especie, me va a crear una tabla gigante con cada nivel en el fondo en cada eje. Entonces para setosa hay por ejemplo tres elementos que tienen de largo de sépalo 4.4. Si yo quito por ejemplo largo de sépalo, que esto es obvio, me va a dar como la frecuencia para cada nivel de esto, ¿ya? Em, por eso se los muestro así como con datos en las filas. Y por ejemplo cetosa, hay 5 cetosas que tienen de largo de sépalo 4.8. Esto es un poquito más útil si es que tenemos valores que no sean tan continuos. Acá igual son específicos, también discretos. Entonces por eso tenemos más frecuencia de elementos. Pero si ambos fuesen categorías, por ejemplo, esto sería ideal. Porque en el fondo, digamos, métricas más empaquetadas, ¿ya? Entonces, eh, ahora lo que quiero hacer es calcular la proporción. Ya no es la frecuencia, sino que la proporción. El, y acá lo tendría. El 33,3% son cetosa, el 33,3% son versicolor, 33,3% sería virgínica, ¿ya? Y si quiero hacer la misma tabla que antes, pero en proporción, entonces pongo esa tabla dentro de la función prop table, ¿ya? Y de nuevo, como eran valores muy chiquitos, dan valores muy pequeños. Acá sería como el 0,6% de cetosas tienen de largo 4.3 y así, hacia adelante, ¿ya? Obviamente haría más sentido con categorías en ambos lados, ¿ya? Pero es más que todo la idea, lo importante acá. Ahora vamos con medidas de tendencia. Si queremos calcularla así como de manera específica, la mediana, perdón, la media se calcula con la función min, la desviación estándar con la función sd, la varianza, que es la desviación estándar al cuadrado, se calcula con var, o yo pudiese la desviación estándar en el fondo elevarla al cuadrado de esta forma. Me va a dar exactamente el mismo número. Ahí, esos dos. Pudiese también hacer un análisis exploratorio con un histograma, que esto es como lo típico que uno hace. Esto ya es como conociendo un poquito de gráficos, si bien no es el fuerte de este video el hecho de graficar, pero sí lo vamos a utilizar ahora para entender un poquito las medidas de tendencia y la diferencia entre lo que viene ahora, que es kurtosis y sesgo. Si nos damos cuenta acá, em, el gráfico está secado hacia la derecha. Se habla del sesgo como la cola. Entonces, el sesgo es hacia la derecha porque la media va a estar concentrada en la mayor parte, en la mayor frecuencia de los datos. Entonces, la media, de hecho, del cépalo, que lo tenemos acá arriba, es de 5.8. Está como acá. Perdón, está como acá. ¿Cierto? Acá estaría como la media. Y acá se concentra en el fondo la mayor cantidad de datos. Entonces, hace sentido que la media esté con peso por acá. Y por lo tanto, el sesgo va a estar al lado derecho. Y si el sesgo está al lado derecho, em, el sesgo nos va a tener que dar un valor positivo, ¿ya? Entonces, para esto vamos a utilizar la librería E1071, que es una librería que pudiésemos instalar de esta forma. Simplemente yo copio la función install.packages y pongo entre comillas la librería y se empieza a instalar sola y después la puedo llamar para que funcione, porque es importante llamar a las funciones para poder, perdón, a las librerías para poder utilizar funciones dentro de la sesión que tenemos, ¿ya? Entonces, kurtosis, que es en el fondo qué tan alto es el peak de esta frecuencia. Y acá, si se dan cuenta, es como no hay tanta diferencia entre el peak entre el peak y lo demás, ¿ya? Entonces, em,
El kurtosis en este caso debe dar un valor muy pequeño, muy cercano a cero. Y esto está estandarizado con la normal. La normal, a ver si puedo hacer simplemente un histograma de una normal de 1000 datos con desviación media cero y desviación uno. Si es que nos damos cuenta en esta normal, la forma es como una campana, bien suave, y que hay un pic central en la media y pocas frecuencias en las colas, no está secado. Entonces, la kurtosis mide esto, como la altura de ese pic. Y está estandarizada para qué tanto difiere de la normal. Entonces, cuando es cero en el fondo, está bien ajustada a una normal. Cuando es positivo, tenemos un pic muy alto con respecto a los otros elementos. O sea, esto estaría muy bajo, estas partes de acá, y el pic estaría muy alto. Y cuando es ya hacia el lado de los negativos, se estaría como aplanando en el fondo. Sería una curva más aplanada, más recta. Entonces en este caso da menos 0,6. Pudiésemos asumir que eh, este es relativamente plano en algún sentido. O sea, no hay un pic muy pronunciado. ¿Ya? Y el skewness, que es efectivamente el sesgo, expresa hacia dónde está sesgado esta distribución. ¿Ya? Que en el fondo esta es empírica. Así que si es positivo, la cola está hacia el lado derecho. Si es que es negativo, la cola está hacia el lado izquierdo. ¿De qué derecho, de qué izquierdo? Bueno, de la media, en el fondo. ¿Qué tanto se separan los datos de la media? Ahora, bien, 0,3 es un valor pequeño, entonces podríamos asumir que es bien simétrica esta función y lo podemos ver también en el histograma. ¿Ya? Si es cero, entonces es perfectamente simétrica, como lo debiese ser una normal. Y para eso me voy a apoyar entonces de una normal para mostrar la kurtosis y, y el skewness, que es el sesgo. Entonces, eh, vamos a ver una kurtosis de una función normal centrada en 0 con desviación de estándar 1. Perdón, voy a tomarla y voy a utilizarla acá como un sample para no tener que cambiar los datos. Y vamos a hacer kurtosis del sample y vamos a hacer también skewness de acá, skewness y sí, de el sample también. Entonces voy a correr esto, ahí tengo los datos. ¿Se ven que tengo los datos? Son 1000 datos. La kurtosis es relativamente cero. Obviamente no es cero perfecto porque esto es una muestra aleatoria. No necesariamente quedó ajustada. Si se dan cuenta acá no está perfectamente simétrica tampoco. Entonces el skewness me debiese dar también cercano a 0, 0,07. Esto dice que hay más sesgo para el lado izquierdo, pero es bien cercano a 0, porque en el fondo es bien simétrica la curva. ¿Ya? Si yo aumento los datos a 100.000, que ya debiese tener algo más pronunciadamente normal, acá se parece mucho, la kurtosis debiese ser también más cercana a 0 y el skewness es aún más cercano a 0. ¿Ya? Porque ahora efectivamente se nota muy poco el sesgo, que según la métrica está sesgado hacia la derecha, y también la kurtosis se nota que es bien cercana a una normal. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una medida en el fondo de cómo entender este concepto de kurtosis y de skewness, que repito nuevamente, están basadas en el fondo en la normal. ¿Ya? Entonces lo hicimos con el ejemplo, partimos haciendo con el largo del sépalo, ahora vamos a ver el ancho del sépalo,
vamos a utilizar el histograma primero. Si se dan cuenta que hay efectivamente algo más pronunciado, entonces esperaría una kurtosis positiva y el sesgo se nota que está hacia la derecha, la cola está hacia la derecha, por sobre la izquierda. Acá hay más elementos que están como alejados de la media hacia la derecha. Entonces también el sesgo debe ser positivo. Kurtosis positiva, sesgo positivo, ¿ya? Entonces se condice la métrica con el análisis gráfico. Veamos el largo del pétalo. El largo del pétalo acá ya es algo más confuso. O sea, no sé si podemos hablar de sesgo efectivamente porque eh, la media va a estar como eh, escondida acá, ¿no es cierto? Entonces ya pudiésemos ver que la kurtosis es muy negativa, que ya no hay como un pic que se parezca en el fondo a la normal, ya es muy distinta, son valores más planos. eh, con respecto al sesgo también, acá dice que el sesgo está tirado a la izquierda, pero no es tan notorio acá, porque la distribución ya no es tan bonita como sería una normal. Exactamente lo mismo em, con el ancho del pétalo, ¿ya? Pese a que el sesgo dice que es muy bajo. Pero eso debe darse por este efecto, el hecho de que la media debe estar como por acá, dado que hay mucho peso de frecuencia con valores entre 0 y 0,2. De hecho lo podemos corroborar acá con el ancho del pétalo, que es 1,19. Bueno, efectivamente está bien acá. Es como poco predecible también con estos datos. Así que eso específicamente con lo que es el análisis descriptivo de datos.